Meteo Xucacotolik. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas y el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas les dan la más cordial bienvenida a la tercera ponencia de la semana Culturízate. El día de hoy tenemos el tema Conciencia Ambiental en el Ecoturismo, encargado por el Lic. Eduardo Chanquín. Él pertenece a la cultura maya lacandón. Estudió la licenciatura en gestión y Desarrollo Turístico y es responsable del área de monitoreo de la fauna silvestre y conservación del cocodrilo de pantano en el Santuario Cocodrilo Tres Lagunas, y actualmente es miembro de la Comisión de Educación y Comunicación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro panelista, quien va a ser el encargado de dirigir el tema del día de hoy, que es conciencia ambiental en el ecoturismo. Dejamos el espacio para que él pueda hablarnos de este tema. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de conciencia ambiental en el ecoturismo. Parece algo tan simple y sencillo las palabras conciencia ambiental, cuando en realidad como seres humanos nos falta esta parte del ser mucho más conscientes en cualquiera de los aspectos de nuestra vida. Y es que eso repercute en las diferentes situaciones en el que vivimos y mucho más cuando se está aprovechando los recursos naturales. Y es que en el mundo en el que vivimos hoy en día genera grandes impactos, ya sea de forma positiva o negativa, pero hasta el momento se puede ver a simple vista de que no hemos hecho un manejo responsable de los recursos naturales. Es por eso que en la medida en que seamos más conscientes vamos a entender nuestra relación con la naturaleza. Y hoy pues vamos a hablar sobre esta industria que es del ecoturismo, que se pueden realizar diferentes actividades. Para poder entender un poquito la importancia de la naturaleza, les comparto un ejemplo muy claro que es de la selva lacandona en el cual yo vivo. Hace 50 años tenía una extensión de 1.8 millones de hectáreas y durante este tiempo hasta hoy hemos reducido más del 70%, quedando únicamente cerca de 300,000 hectáreas de selva bien conservada. Eso representa menos del 1% del territorio mexicano y alberga el 25% de la biodiversidad mexicana. La selva lacandona, así como algunos otros que se encuentran en el estado de Chiapas, son una de las reservas más importantes que se encuentran dentro de nuestro estado de Chiapas. Y es que el hecho de que sean pequeñas reservas o pequeños ecosistemas no lo hace menos importante que otras. Y es que los ecosistemas, con sus interacciones de las diferentes especies, mantienen el equilibrio ecológico de nuestro planeta y sobre todo de que se trata el hogar de muchas especies de vida silvestre que se encuentran en peligro de extinción. Es por eso que cualquier reducto de selva, bosque o cualquier otro tipo de ecosistema es muy importante, no solo para ellos, sino que también para nosotros, para la salud de los seres humanos. Y es que aún no hemos comprendido realmente que destruir la naturaleza es destruirnos a nosotros mismos. No, ni siquiera no nos hemos puesto a pensar realmente de que nuestras acciones, nuestras actividades van a repercutir el día de mañana, no solo para nosotros, sino que inclusive para las próximas generaciones. Solo basta con ver los ejemplos muy claros de los desastres naturales que hoy padecemos y bueno, con las diferentes enfermedades o con esta pandemia que nos ocasionó durante este tiempo, en este último año. Entonces, realmente, si no tomamos acción con respecto a hacer bien las cosas de una forma responsable,
al final vamos a ir destruyéndonos a nosotros mismos. Y es que el ser humano, el que no ve algo tan tangible, es una despreocupación menos, pero la realidad es que a pesar de que no podamos percibirlo a simple vista, eso va a repercutir y está repercutiendo hoy día y para el día de mañana. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que no, o que mucho hemos escuchado es que dicen que el planeta está en peligro, cuando la realidad es que no, el planeta no está en peligro. Va a seguir girando por otros 4.600 millones de años. La duda aquí es que si queremos estar en ella, el planeta va a seguir deteriorado o no, va a seguir existiendo. Aquí la pregunta es si en verdad nosotros queremos estar en ella. Entonces, nosotros mismos, como seres humanos, al destruir la naturaleza, al aprovechar de una forma desmedida los recursos naturales, estamos provocando que nuestro propio espacio, nuestra región, nuestro país y en todo el planeta sea un lugar que no podamos sobrevivir más adelante. Entonces, la acción es ahora, no mañana. Y es que una de las cosas, por ejemplo, muy importantes, al menos en México, no sé si en todos los países, pero las comunidades indígenas son los que albergan una gran cantidad o extensión de selva, de bosque o diferentes recursos naturales. Entonces, las comunidades indígenas tenemos la responsabilidad de resguardar, proteger cualquier especie de vida silvestre, su hábitat, para que puedan subsistir ahí y que nosotros podamos aprovechar de una forma responsable y sustentable. Y es que la realidad también, no todas las comunidades indígenas cuidan o tienen esta cultura de proteger los recursos naturales. Por supuesto, no todas, hay algunas que sí se han preocupado por restaurar, de conservar aún mucho mejor para que de esta forma realicen un aprovechamiento sustentable que mejore la economía, la vida de las familias de una comunidad indígena de la propia región y bueno, que genere diversos beneficios. Y es que algo que siempre menciono es que quienes han preservado mejor sus tradiciones de una comunidad indígena, una cultura, va a comprender la importancia de coexistir con la naturaleza. Un ejemplo, por ejemplo, hablando de mi persona, que pertenezco a esta cultura como Mayala Candón, es que de generación en generación nos han ido inculcando este valor para coexistir con la naturaleza. Entonces, a través de estas tradiciones, costumbres, nos iban inculcando la importancia de la naturaleza para nosotros. Y de esta forma hemos logrado conservar este espacio de la selva lacandona en donde nosotros nos encontramos. Otra de las cosas que muchas veces las personas, o no sé si es que la mayoría, pero piensa que el desarrollo es un peligro para la conservación del medio ambiente. Pensamos que no puede existir uno de la otra, pero es que en realidad el desarrollo puede coexistir con la conservación de la naturaleza. El desarrollo no debe de estar peleado con la conservación, sin embargo, el desarrollo no debe de estar por encima del medio ambiente. Y cuando aprendemos a ser mucho más conscientes, vamos a entender de que la naturaleza es primero ante todo. Y es que a partir de cuidar, de proteger los recursos naturales, vamos a poder conservar mucho mejor los espacios y nos va a dar una gran oportunidad o diversas oportunidades que nos permita aprovechar de una forma sustentable los recursos naturales. Entonces, el desarrollo no debe de ser un peligro para la conservación. Por supuesto, hay quienes dicen que a través del desarrollo o quienes llevan los diferentes desarrollos dicen que van a proteger el medio ambiente cuando en realidad no es así. Y esto es un tema de conciencia ambiental, de principios y valores para poder anteponer la conservación del medio ambiente. Y de esta forma podemos aprovechar diversas cosas que nos puede ofrecer la naturaleza. Y es que el aprovechamiento de los recursos naturales no se limita únicamente en el ecoturismo o cualquier industria. Sin embargo, el ecoturismo ha ofrecido diferentes actividades o diferentes estrategias que permiten contribuir al medio ambiente. Entonces,
Eso es lo positivo del ecoturismo. Y bueno, al final el turismo lo hacemos todos en la toma de decisiones, a los lugares que vamos, inclusive el consumo que realizamos. Por supuesto, como les decía, al final de cuentas, es un tema de conciencia quienes llevan a cabo cualquier actividad en cualquier rubro. Entonces, al final es un tema de conciencia, un tema de conciencia ambiental, porque eso nos va a permitir realizar o desempeñar mejor nuestras actividades, porque hoy en día, por supuesto, hay quienes se hacen llamar ecoturismo o turismo de naturaleza, cuando realmente simplemente quieren vender el nombre y no llevan a cabo ninguna de las actividades más importantes dentro del ecoturismo, como por ejemplo la educación ambiental, el conservar, proteger los recursos naturales. Entonces, mucho, por supuesto, mucho se ha prostituido el nombre del ecoturismo, no solo en este segmento que es del turismo, pero es un tema de conciencia. Repito y recalco mucho esto porque, como mencionaba en un inicio, nos falta bastante como seres humanos ser más conscientes, y partiendo de ahí vamos a poder realizar responsablemente cada una de las actividades. Y para poder llevar a cabo un ecoturismo más responsable, eh, hay dos actores que yo considero que son principales. Por supuesto, son muchos, pero para mí son dos principales, que es el viajero y los anfitriones. Los viajeros pueden obligar a los prestadores de servicio, a quienes crean estas experiencias, a que adapten sus productos, a que transformen sus experiencias más responsables con el medio ambiente, y que a través de sus experiencias, de sus actividades, servicios, puedan contribuir a la conservación del medio ambiente. Y de esta forma se puede hacer una mejor experiencia en donde los viajeros puedan sentir que están retribuyendo a la naturaleza. Asimismo, todo lo contrario, los anfitriones pueden obligar o pueden educar a los viajeros a través de sus experiencias, que puedan diseñar, que puedan hacer que los viajeros puedan vivir una experiencia memorable, pero que sobre todo sientan que están contribuyendo. De esta forma se puede construir un turismo mucho más responsable en cualquier lugar. Entonces, esto tiene que ver mucho en la oferta y la demanda. Podemos construir una oferta y demanda más responsable, y eso depende de cada uno de nosotros al ser más conscientes. Y un ejemplo claro, por ejemplo, en el cual yo laboro, en donde yo apoyo aquí, es que, bueno, en el Santuario de Cocodrilo Tres Lagunas, buscamos crear experiencias a través de la conservación de la biodiversidad y de nuestra cultura como mayas lacandones. Y con esto lo que hacemos es educar a las personas, pero que se lleven ese recuerdo o estas experiencias agradables a través de nuestra cosmovisión, de nuestros de conocimientos. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros al menos hacemos aquí. Y alguna de las actividades, por ejemplo, que realizamos es lo que es el senderismo, paso en canoa, avistamiento de cocodrilo nocturno, pláticas sobre la conservación del cocodrilo. Y además de las actividades turísticas, lo que se hace es que hacemos un vivero forestal de plantas nativas, hacemos reforestación, hacemos recorridos de vigilancia, monitoreo de fauna silvestre y entre otras cosas más. Entonces, tratamos de conjuntar todas esas diferentes actividades de experiencias turísticas con la conservación para poder generar un mejor impacto sobre la conservación de la selva lacandona y bueno, donde nosotros nos toca, por supuesto, que es aquí. Y claro, también no es solo el Santuario de Cocodrilo Tres Lagunas, sino que existen otros centros ecoturísticos que entienden la importancia de cuidar la naturaleza, y a través de eso pueden generar diversas oportunidades que mejoran la calidad de vida de las familias, el desarrollo, la calidad de vida de las familias, mejoran su economía a nivel local, regional y por supuesto estatal. Entonces, todo depende de que realmente queramos hacer bien las cosas, y cuando tenemos esta responsabilidad que realmente nace de nosotros, parte de este principio, de este valor muy importante y esencial, vamos a crear una experiencia bastante bonita para los visitantes, y las personas valoran mucho eso y mucho más en esta situación en la que vivimos
actualmente en esta pandemia. Entonces, creo que debemos de aprovechar esas oportunidades, pero hacer bien las cosas. ¿Cómo podemos hacer un mejor turismo? Eh, Como les decía hace un momento, pareciera que somos, al final, nosotros hacemos de esta industria, de esta actividad, no es únicamente el prestador de servicios, no es solamente las comunidades indígenas. Al final de cuentas, nosotros hacemos de toda esta industria y depende de nosotros hacer lo mejor posible para asegurar la conservación de los recursos naturales. Y eso parte otra vez de lo que comencé, de que en la medida en que seamos más conscientes, vamos a tener mejor criterio y sentido común sencillo que todos podemos hacer o tener este tipo de criterios o de este hábito, pero realmente no todos tenemos un mejor criterio y sentido común, pero siempre y cuando seamos más conscientes, creo que vamos a ser mucho más responsables y respetuosos a la hora de decidir, de realizar cualquier acción con respecto a nuestros viajes antes, durante y después. Entonces, aquí tengo unos puntos que yo considero que son importantes. Por supuesto, ustedes pueden incluir aún mucho más, pero creo que antes de viajar podemos informarnos de los lugares y hoy tenemos la gran posibilidad de obtener cualquier información a través de las redes sociales, de la internet. Podemos a un solo clic obtener diferentes informaciones que nos pueda permitir tomar una mejor decisión de los lugares. Entonces, creo que tenemos una gran ventaja hoy en día. Y con respecto al otro, es sobre el consumo consciente y responsable. Pareciera de que eso no repercute a un impacto a gran escala, pero la realidad es que sí. Y como mencionábamos hace un momento, el ser humano no es algo tangible o que esté sucediendo enfrente de él, no lo toma como de mayor relevancia. Entonces, piensa que no está sucediendo nada, pero la realidad es que sí, en un mundo tan globalizado, tan interconectado, cualquier decisión, acción que tomemos va a repercutir a nivel local, regional, a nivel nacional y a nivel y en diferentes países. Entonces, es muy importante que empecemos a entender que nuestro consumo va a repercutir y eso conlleva desde estar desde nuestras casas y en nuestros viajes. ¿Cómo sucede esto? Un ejemplo muy claro es lo que sucede hoy en día con la palma de aceite, si alguno lo ha escuchado, pero esta materia prima se encuentra en muchos de los productos que nosotros consumimos. ¿Qué es lo que sucede con la palma de aceite? Se planta también en México, pero también en otros países. Por mencionar un ejemplo de un producto que me imagino que han probado todos ustedes, que es la Nutella, que es muy rico, pues este producto tiene una gran cantidad de palma de aceite. Pues bien, estas empresas lo que hacen es que en otros países han despojado de tierras a la región, a las personas que viven ahí, y entonces deforestan para poder por palmas de aceite, destruyen el hábitat de la vida silvestre, de las diferentes especies, al final de cuentas sobreexplotan su fuente de alimento, estos animales ya no tienen nada más que comer, que al final de cuentas sucede que se encuentran en peligro de extinción, y eso es a causa obviamente del propio ser humano al destruir su hábitat. ¿Y qué es lo que sucede allá, por ejemplo, en partes de Asia o en África? Es más común que estos felinos ataquen a las personas o entren a las casas y se lo lleven. Entonces es cuando nosotros consideramos a estos como animales peligrosos, cuando en realidad nosotros orillamos a que estos animales nos ataquen y de alguna u otra forma influimos nosotros como consumidores
en este tipo de actividades, promovemos a estas empresas y muchas veces únicamente señalamos a estas empresas cuando nosotros también podemos hacer un cambio en nuestros hábitos y obligar a estas empresas a hacer un producto mucho más responsable con el medio ambiente. Entonces, es lo que decía al final de cuentas, es oferta y demanda. Y el consumo juega un papel muy importante en nuestras vidas, como les mencioné, tanto en nuestras casas, así como en los lugares a donde visitamos. Entonces, creo que es muy importante que todos empecemos a tomar acción en ese sentido y empecemos a sustituir otros productos que son más responsables que otros. Hoy en día hay una gran cantidad, solo es cuestión de buscar y tener realmente la iniciativa. Otro de los puntos que creo que han escuchado todos es las experiencias con especies de vida silvestre. Yo siempre recomiendo, al menos quienes llegan con nosotros aquí, que visiten unidades de manejo ambiental o zoológicos, porque están reguladas a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque existe, bueno, habrán escuchado todos que dicen que los animales no tienen que estar en cautiverio, tienen que ser liberados, pero no es tan sencillo. Estos lugares promueven la conservación, educación ambiental, reintegran especies de vida silvestre y educan a los visitantes, les transmite la importancia de cada una de las especies, el papel que juegan en los ecosistemas para que mantengan un planeta saludable para nosotros. Entonces, estos lugares son muy importantes y tal vez desaparecerá cuando ya no exista el comercio ilegal. Y es que visitar este tipo de establecimientos, unidades de manejo ambiental o zoológicos, contrarresta el comercio ilegal. Entonces, en vez de visitar lugares que no están regulados o que son personas que simplemente están saqueando a los animales sin tener la responsabilidad de cuidar realmente a las especies y simplemente se les muere y van y saquean nuevamente, contribuyen al comercio ilegal, a la cacería y se pone en peligro de extinción. Todo lo contrario con respecto a estas unidades de manejo ambiental que están reguladas. Entonces, el ser humano también lo que hay que saber es que es biológicamente es curioso, siempre tiende a querer interactuar con la naturaleza, con algunos animales, pero hay que hacerlos de una forma responsable. Y qué mejor que estas personas visiten estos lugares y que aparte de vivir una experiencia sorprendente con cualquiera una de ellas, lo va a hacer de una forma responsable. Entonces, siempre menciono a todos de que visiten unidades de manejo, inclusive quienes tienen gustos exóticos por comer alguna especie digamos, cocodrilo, jabalí o venado, en este tipo de lugares están regulados. Entonces, hagamos un consumo responsable en donde tienen una responsabilidad con el medio ambiente. Entonces, contribuimos, si hacemos este tipo de cadenas responsables, vamos a contribuir a la conservación. Entonces, les recalco nuevamente, visiten unidades de manejo. Y la otra es que nunca alimentar a la fauna silvestre en vida libre. Quienes vienen a las selvas o se van a mares o en cualquier otro lugar natural, siempre existen algunos animalitos que rondan por la zona y las personas se les hace curioso o bonito quererse tomar una foto con un animal alimentándolo. Nunca lo hagan, nunca alimenten a las especies en su hábitat natural, porque eso ocasionamos que estos animales se vuelvan dependientes del ser humano, pierdan el miedo al ser humano y luego pensamos que son plagas y bueno, se han ido en algunos lugares de nuestro país que con respecto a los mapaches que dicen no, cuiden sus objetos porque estos animales que son animales traviesos o animales peligrosos, cuando realmente nosotros ocasionamos que estos animales perdieran el miedo al ser humano, nosotros cambiamos su dieta, que inclusive eso puede enfermarlo y puede llegar a morir. Entonces, son cositas tan pequeñas, pero que pueden repercutir negativamente con las especies de vida silvestre. Eso sucede con las especies que son de menor tamaño, pero si hablamos de especies de mayor tamaño o depredadores como el cocodrilo, obviamente estos animales se acostumbran a las personas, pierden el miedo al ser humano, entonces cuando
sucede esto, lo que va a hacer es que suceden estos accidentes que hemos escuchado de que estos animales atacan a las personas. Lo que hay que saber es que los animales por conducta normal tienen esta parte de huir al ser humano porque no están familiarizados y eso lo pueden preguntar con cualquier experto biólogo y es lo mismo que les va a decir. Entonces, nunca lo hagan. Si quieren vivir este tipo de experiencias, lo pueden hacer en estas unidades de manejo ambiental o en parques que están regulados y lo hacen de una forma en un ambiente controlado, por supuesto. Entonces, nunca hagan eso, nunca alimenten a estas especies en su hábitat natural. Otra de las cosas es que evitemos el uso excesivo de estos plásticos de PET, usemos contenedores reutilizables, que podamos contribuir a que ya no generemos más porque ni siquiera tenemos un buen sistema de reciclaje y va a ayudar muchísimo a los mares, a los bosques, a las selvas y es de gran importancia que empecemos a optar o a tener mejor hábitos más responsables. El uso de productos biodegradables, eso ayuda mucho en nuestros viajes para generar o evitar, incorporar químicos en la naturaleza. Al final de cuentas, creo que como les mencionaba hace un momento, es un tema de conciencia, de cambiar hábitos para sustituir productos que no dañen al medio ambiente. Y hoy en día hay un gran número de productos que podemos sustituirlo fácilmente, solo es cuestión de tomar una mejor decisión. Y cuando vayamos a visitar los lugares, respetemos los espacios naturales, que no faltará alguien que dañe una planta, que saque una orquídea o alguna bromelia. Respetemos los espacios y simplemente disfrutemos de los paisajes, que es un regalo de la naturaleza que tardaron millones de años en transformarse y nos permite disfrutarlo, porque a veces la irresponsabilidad solo basta con algunas horas o días y destruimos todo lo que tardó millones de años en estar aquí. Entonces, es respetar los espacios naturales a los lugares a donde vamos. Y una de las cosas que creo que es importante también es que contribuyamos a la economía local. Eso va a permitir que mejore la calidad de vida de las familias, generen desarrollo en su comunidad, puedan generar una mejor acción por la conservación. Entonces, creo que eso es muy importante cuando contribuimos realmente a la economía local. Un ejemplo es en nuestra comunidad, aquí en La Canja, en donde yo vivo, nuestra comunidad se dedica prácticamente a la actividad turística el 90% de las personas. Y es que hace 60, 70 años atrás, nuestra vida realmente giraba en torno a la naturaleza, 100% en la naturaleza. Lo que nos proveía la naturaleza era de lo que nos alimentábamos. Entonces, cuando se empiezan a dar a conocer las zonas arqueológicas, se abre al público, la comunidad encontró una nueva forma de poder subsistir. De esta forma, ha permitido hacer una mejor conservación de los recursos naturales. Entonces, cuando contribuimos a la economía local de una comunidad, de una región, vamos a generar una gran diferencia que va a impactar bastante a cada una de las personas que viven ahí. Y, y eso es lo que hay que tomar en cuenta, de que cada cosa que hagamos en nuestras decisiones va a repercutir a grandes escalas. Y eso es un tema de conciencia ambiental que nos falta mucho a todos, por supuesto, incluyéndome a mí, pero todos debemos de tomar acción ahora, no es mañana. El futuro no es el día de mañana, es ahora. Y quien va a tomar acción no es la próxima generación. Nosotros somos la generación que debe tomar una mejor acción de las actividades que hacemos. Y con respecto al ecoturismo, podemos contribuir a generar un impacto más grande en nuestras riquezas naturales y depende de nosotros. Y hay que entender que nuestras pequeñas acciones individuales generan grandes impactos a grandes escalas. Que si hacemos bien las cosas, al final los beneficios son enormes y no solo va a ser en una comunidad indígena, sino para todos los mexicanos. Eso es todo lo que les quería compartir. Sobre este tema de conciencia ambiental. Y bueno, si tienen alguna duda o comentario con respecto a este tema, que es muy grande, por supuesto,
el que yo entienda esta parte de la conciencia ambiental a través de mi cultura que me ha inculcado mi familia, mi comunidad, pues obviamente es muy importante y busco compartirle con todos ustedes. No sé si tengan alguna duda por ahí o comentario. Yo con esto concluyo. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, Eduardo. Es muy interesante todo lo que nos acabas de mencionar el día de hoy, ya que muchas veces que nosotros visitamos lugares o centros ecoturísticos, no tenemos esta información y terminamos haciendo cosas que puedan afectar a los animales o cuestiones que puedan afectar al ecosistema. Tenemos varios comentarios que quisiéramos puedas escuchar y que también puedas responder algunas preguntas que tenemos. Carlos Fábregas nos dice, excelente. Darío Chiapas dice, saludos Chanquín, soy un gran fan tuyo y de tu proyecto. Gómez Gómez Café, Samuel Gómez Cano, saludos desde Comitán de Domínguez. María de la Luz Cervantes Méndez, felicidades a Eduardo Chanquín, excelente ponente, muy agradable su conocimiento. José Armando Arona, saludos desde Tapachula. Jonathan Sánchez dice, excelente tema. Y tenemos dos preguntas que nos gustaría que pudieras respondernos. Dice, ¿qué nos recomendarías para hacer un verdadero cambio en el turismo sin dañar las áreas naturales ni a los animales? Es lo mismo, bueno, como mencionaba hace un momento, de que creo que hoy en día en un mundo tan globalizado, en donde todos estamos conectados de alguna u otra forma, podemos generar un impacto muy grande a través de nuestras pequeñas acciones. Y eso lo vamos a poder lograr realmente cuando aprendamos a ser más conscientes. Y es un tema de principios, de valores, para poder entender cómo podemos hacer mejor las cosas, porque hoy en día lo vemos tan complejo de que tal vez no puedo hacer esto, tal vez sí. Entonces, creo que todo parte de que si somos más conscientes, vamos a poder realizar mejor las cosas. Y cuando vayamos a un lugar, simplemente creo que es respetar los usos y costumbres, que porque muchas veces son las comunidades indígenas quienes resguardan estos lugares. Entonces, respetar los usos y costumbres, ser más responsables a los lugares que vamos. Y en lo personal a mí, como les mencionaba hace un momento, es de que hagamos un consumo más responsable, porque a pesar de que no, tal vez estemos aquí en México, pero nuestras acciones, ya sea el consumir un producto en donde estemos visitando el lugar, eso va a generar un impacto positivo o negativo a otro país. Entonces, realmente es un tema de conciencia, y por eso partí con este tipo, bueno, con esta frase de ser más conscientes, sobre todo porque nos va a permitir entender mejor las cosas. Hay muchas cosas, como les digo, yo no soy biólogo, pero trato de informarme, estudiar mucho sobre el tema porque vivo aquí. Entonces tengo esta responsabilidad, me encanta hacerlo, y las personas quienes llegan trato de transmitirle los conocimientos de mi cultura como persona también, y sumar juntos. Entonces, creo que son varias cosas, pero es un tema de conciencia. Muchas gracias. De las personas que somos de comunidades indígenas entendemos que la base principal del desarrollo de una comunidad son los usos y costumbres. Y tienes mucha razón, el respetarlos cuando estemos dentro de esa comunidad indígena, pues nos va a llevar a que creemos espacios de conciencia y espacios de solidificación entre las comunidades. Tenemos otra pregunta y nos dice, ¿cuáles han sido tus mayores limitaciones? ¿El ser joven crees que nos intimida para contribuir más a nuestra comunidad? Pues como jóvenes, realmente no. Pues hoy en día creo que no hay ninguna, como tal, alguna barrera que podamos contribuir a la naturaleza. Creo que lo podemos hacer desde diferentes formas. Eh, por ejemplo, pues yo vivo aquí en la selva, apartado prácticamente de la ciudad. Entonces, pero encuentro diferentes formas de contribuir. Por ejemplo, no sé,
por decir algunas cosas, hago monitoreo, doy pláticas de educación ambiental o comparto este tipo de temas con ustedes, que al final está contribuyendo y espero que cambiemos nuestras percepciones erróneas a poder tener percepciones más positivas. Y un ejemplo muy claro que siempre yo he estado buscando diferentes formas es que siempre platicaba con las personas, compartía mi inquietud, pero decía de que cómo puedo hacer más. Y las redes sociales cumplen una función muy importante cuando aprendemos a aprovecharla. Entonces yo encontré a través de las redes sociales de poder compartir la importancia de la naturaleza a través de mi cultura. Entonces creo que no hay ninguna limitación hoy en día en el mundo en el que vivimos hoy en día con el tema del Internet. Creo que nos permite muchísimas cosas. Y las limitaciones, muchas veces, siempre pongo en contexto las situaciones, tampoco es color de rosas, y es que a veces las propias comunidades indígenas somos de mente muy cerrada y no nos abrimos al cambio. Pensamos que los cambios son algo malo muchas veces, o por ejemplo pensamos que el desarrollo va a traer graves consecuencias cuando realmente no lo es. Cuando empezamos a tomar conciencia, vamos a poder realmente hacer bien las cosas y todo va a partir de ahí. Esta, esta percepción tan cerrada no nos permite avanzar. Entonces, cuando uno quiere avanzar a toda la comunidad, a varias familias, realmente cuesta mucho por esta cuestión. Pero creo que es un tema también de educación, de que hoy en día aprendamos a aprovechar las oportunidades que nos da la modernidad. Y es que muchas veces pensamos que nosotros tenemos que adaptarnos a la modernidad cuando nosotros tenemos que aprender a adaptar la modernidad a nuestra cultura para poder desarrollar diferentes estrategias que nos permita aprovechar de una forma más eficiente los recursos naturales que mejoren el desarrollo de nuestra región. Entonces, eso es como algo que pasa, no sé si solo aquí, no sé cómo estará en otros lugares de nuestro país o en todos los países, pero esa es como la limitación más grande que, bueno, conlleva a más cosas también. Muchas gracias, Eduardo. La otra cuestión es que la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas y el Instituto de la Juventud cree que es importante, de suma importancia, abrir este tipo de paneles para que nuestras juventudes puedan informarse y desarrollarse de una manera que exista crecimiento en la sociedad. ¿Quisieras regalarnos unas palabras para las juventudes que el día de hoy nos están viendo y nos están escuchando por las redes sociales? Puede ser que las situaciones sea muy complicada, difícil, pero simplemente es cuestión de empeño, ganas y realmente tener la intención de hacer bien las cosas, porque cuando tenemos la intención de hacer bien las cosas, podemos lograr increíbles cosas que puedan generar grandes impactos. Entonces creo que el eje de cualquier cosa que hagamos hoy en día debe de partir de estos principios para que podamos contribuir al medio ambiente. No está mal aprovechar, bueno, al menos con el tema de la naturaleza o las actividades que se puedan generar aquí y en el tema del ecoturismo, por ejemplo, es que no está mal aprovechar la naturaleza. Todo va a depender de retribuir mucho más de lo que estamos aprovechando. De esta forma vamos a generar un equilibrio en el desarrollo y el medio ambiente, pero todo va a partir de ahí y es echarle las ganas, no desanimarse, porque con esta situación de la pandemia puede ser muy difícil la situación, pero es cuestión de disciplina, de responsabilidad y de tener principios y valores y ser más conscientes, porque eso nos va a nos va a permitir tener un mejor criterio y, y una mejor responsabilidad. Muchas gracias por tu disposición, Eduardo. A nombre de la licenciada Katina de la Vega Grajales, secretaria de Turismo del Estado de Chiapas, y la maestra Getsemaní Moreno Martínez, directora general del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, agradecemos a nuestro panelista y a las personas que el día de hoy estuvieron con nosotros. Queremos recordarles que la Semana Culturízate estará durante 5 días, durante 2 días más, disculpen,
y pueden acompañarnos con otras ponencias más el día de mañana. Agradecemos a nuestro panelista, Hola Bala Cotolik. Muchas gracias.